Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Vamos al tiro con nuestro estelar, pero antes tenemos que informar lo que nos relata uno de nuestros auditores, Osvaldo, nuestro querido auditor, que nos informa de una colisión múltiple. Se trata de por lo menos 5 vehículos que han colisionado, entendemos que por alcance, en la autopista desde Talcahuano hacia Concepción, un poco antes de llegar al trébol, al trébol que hay ahí, y esto está generando una gran congestión. Hay también congestión en el sentido contrario, es decir, desde Paicaví a la altura de Los Carreras hacia autopista hay un taco también muy intenso, según nos pueden indicar los auditores, y yo podría presumir que se trata o está todo vinculado con este accidente del que nos reporta Osvaldo. Gracias por informarnos, Osvaldo. 15 minutos para las 9, hoy día está solo el presidente regional de Evópoli, Juan Pablo Pérez. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenos días. Hola Álvaro, muy buenos días. Hola María José, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Aquí estamos. Muy buenos días, Juan Pablo. Hoy día hay que recordar que se vence el plazo legal para que el gobierno presente el proyecto de presupuesto 2023. Esto fue anunciado por Cadena Nacional a través del presidente de la República. ¿Qué te parece lo anunciado el día de ayer, Juan Pablo? ¿Y cómo se va a dar también esta discusión en el Congreso? ¿Ves alguna patita ahí que haya quedado floja o algo que tal vez podría haber cierta tensión, confrontación en el Congreso por parte, evidentemente, de la oposición, a la cual tú perteneces? Sí. Yo creo que las prioridades que indicó anoche el presidente Boric, en los detalles que hemos podido ir conociendo con el pasar de las horas, están puestas en el sentido de que hoy en día la gran preocupación de las familias chilenas es, por cierto, la reactivación económica, el costo de la vida, la seguridad y, por cierto, todo el sistema de seguridad social que tiene que ir fortaleciéndose, tanto vía la reforma tributaria, para poder financiar las prestaciones. Yo creo que el foco de conflicto más complejo va a estar en el aumento del gasto público de un 4,2%, porque el mismo presidente lo dijo con todas sus letras. Esto es bastante contracíclico, en el sentido de que aumenta el gasto, pero no necesariamente están las condiciones presentadas para poder justificar este aumento de gasto. Yo creo que ahí va a estar efectivamente lo más complejo, porque por una parte, si bien el ministro Marcel indicó de que vamos a tener un superávit estructural, la verdad es que todos los índices macroeconómicos no van indicando ese aspecto. Entonces yo creo que ahí va a estar lo más complejo, y también aparece bien difícil, y una vez más, la complejidad interna que tiene el presidente para poder ordenar a su coalición en orden a que el mismo Guillermo Teller, presidente, el líder del Partido Comunista, se adelanta nuevamente. Sí. Indica ya lo más relevante del anuncio del presupuesto, del aumento del 4,2. Ya se había mandado un anterior revelando conversaciones privadas con el presidente. Entonces es muy complejo para el presidente tener este juego interno amigo que le va ahora dando su liderazgo. Tiene incontinencia verbal el presidente del Partido Comunista. Bueno, justamente le preguntaron al ministro Marcel ayer en la tele sobre este asunto, y él no hizo mayor polémica. Yo creo que su respuesta fue magistral, sí, porque dijo, bueno, no quiero hacer de este punto una noticia, bueno, quitó todo el peso y pasamos al caballero este. Pero bueno, pasamos a otro tema, porque ya estamos en pleno proceso de discusión constitucional, Juan Pablo, y fíjate que hay un nudo crítico, que es finalmente cuál será el sistema electoral que va a primar para poder elegir a estos nuevos miembros constituyentes, también en respecto a la cantidad de los constituyentes que podrían pertenecer a una nueva, no se va a llamar convención constituyente, quizás asamblea constitucional, no sabemos todavía el nombre. ¿Qué piensas respecto a esta discusión? ¿Dónde se va a mover la aguja más o menos? Yo creo que una de las cosas evidentes es que van a ser menos personas que van a poder redactar la nueva constitución, la nueva propuesta. Ahí está, ese es uno de los nudos. Claro, porque habían 155, bueno, 154 claro, sin Rojas Vade, que no puso ninguna vocal en el texto, sí, pero finalmente estaban contemplados 155 antes. Sí, efectivamente, está siendo el punto crítico. Yo creo que es complejo aventurarse en cuál va a ser la fórmula en definitiva, porque creo que también tiene que surgir de un acuerdo entre todos.
Ahora, lo que sí me parece un poco complejo es lo que ya advirtiendo, y que no entendí mucho el sentido respecto a la propuesta del partido del oficialismo, cuando indican de que dentro de los bordes que ellos pretenden está el voto obligatorio para el plebiscito de salida, pero no el voto obligatorio para el plebiscito de entrada, perdón, para la elección de los electores convencionales. Entonces, ahí no entendí mucho ese sentido, creo que es algo que hay que conversar. Y después, claro, obviamente todos los partidos y todas las fuerzas políticas van a ver la manera de si plantear listas nacionales, listas regionales, listas únicas. Lo que sí ya va quedando claro, y eso yo creo que ya es positivo, es que los independientes vayan en pactos con los partidos, no tener la posibilidad de formar las listas independientes que finalmente se tradujeron en un tremendo conflicto para lo que fue la propuesta concreta que se planteó. Y creo que también el otro foco que va a ser un poco conflictivo, ayer vi un tuit de Salvador Millaleo sintiendo que estaban castigando a los pueblos originarios respecto de cuál va a ser la proporcionalidad que se va a aplicar para la elección de los escaños reservados. Entonces, yo creo que ya se ha avanzado, yo creo que ya hay bastante consenso, y también el otro que va a estar un poco complejo, que creo que lo hablamos la semana pasada, es respecto de cuál va a ser el nivel de vinculación y a nivel de obligatoriedad respecto a las propuestas del eventual comité de expertos, cómo se va a definir. Yo creo que por ahí va un poco la cosa, pero sí creo que es necesario dar señales de consenso, dar señales de avance, porque creo que la ciudadanía las va requiriendo. Y todo esto siempre con el fantasma del plebiscito de entrada, que los estudios de opinión van indicando que tiene cierto apoyo, pero a mí, a modo personal, me parece que no aporta a la discusión después de haber tenido un plebiscito de entrada y después de haber tenido todo el proceso que ya vivimos. Aparte que lo alarga y puede topar también con otras elecciones, como por ejemplo las municipales, que es algo que al parecer se quiere evitar. ¿Qué te parece esta irrupción de Pancho Malo en el Congreso, Juan Pablo? Porque finalmente es el Team Patriota, que son pocos pero ruidosos y violentos. Quieren finalmente poner sobre el tapete la discusión del plebiscito de entrada. ¿Cómo se maneja eso políticamente? Porque también sería darle un punto político a ellos, a pesar de que hay personas que podrían estar de acuerdo con un plebiscito de entrada sin necesariamente concordar con Pancho Malo. Lo que pasa es que ellos tienen un punto, y es que efectivamente en el acuerdo y en la reforma constitucional se establecía que si ganaba el rechazo, regía la Constitución de 1980. Claro, entonces el punto de ellos es por qué seguimos en esto. Si ya se votó por lo anterior, ganó el rechazo, todo queda igual, seguimos con la Constitución del 80, ahora, tan. Ahora el otro punto es que el Congreso también son parlamentarios escogidos democráticamente y tienen el rol político de iniciar también, procesos políticos, y también tienen el poder constituyente. Entonces ahí está un poco el muñequeo que se está haciendo. Exacto. Juan Pablo. De hecho, creo que lo comentamos una vez. La discusión respecto de cómo sigue el proceso constituyente y el hecho de que siga no es una discusión legal, es una discusión política. Sí. Sí, lo hablamos acá. Tiene razón. Lo hablamos una vez, porque obviamente si nos quedamos solamente con lo legal, quizás ni siquiera hubiésemos comenzado el proceso que o sea, si nos quedáramos siempre lo legal, nunca cambiaría nada. Nunca cambiaría nada. Con... y justamente fue por un acuerdo político. Pétrea. Claro. Sí, el 15 de noviembre logramos ponernos de acuerdo todos los sectores políticos para dar inicio a un proceso constitucional que no estaba contemplado en la Constitución vigente, y ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo, es mediante un acuerdo, no por cierto lo legal, porque el artículo 142 es claro, es entre todos los sectores ponernos de acuerdo para darle continuidad, porque creemos que no va a solucionar todos los problemas que tiene Chile, pero es un punto de partida para así empezar a dar soluciones a una serie de problemas políticos, sociales, culturales y económicos que se vienen arrastrando durante bastante tiempo y que nos va a proyectar al futuro y que sea un eje de unión en el país. Ahora, respecto a lo de Pancho Malo, si bien yo creo que la posición de apoyar un plebiscito de entrada, sacando a Pancho Malo de la ecuación, es legítimo, y ahora volviendo a Pancho Malo, creo que los extremos siempre van a tener esa forma violenta, extrema de plantear sus posiciones, o sea, buscando la manera de engañar siempre por el lado para ingresar al Congreso y poder plantear con esa forma media pasiva agresiva
lo que dijo ayer dentro del Congreso. No me parece, y creo que tenemos que tener un acuerdo transversal entre todos para aislar estas posiciones que al final lo que no quieren es que avance la democracia, lo que quieren es plantear de forma violenta sus posiciones, porque al final lo que pretenden es que se mantenga el statu quo para poder ellos ir avanzando en formas antidemocráticas. Oye, antes de continuar con la última pregunta, para aprovechar a la presencia del presidente regional de Ópolis, Juan Pablo Sperer, tenemos más antecedentes respecto de este accidente que involucra a 4 vehículos, nos cuenta Diego Córdoba, de la comunidad de emergencia ICE Biobío. Había un error en la información anterior, se produce desde Concepción hacia Talcahuano, antes de la pasarela, esa que lleva ahí al Duoc. Ahí ocurrió el accidente, que es un nudo muy crítico ahí, y eso es lo que está generando una gran congestión vehicular en la avenida Paicavía de Concepción. Y también informar, acá Patricio nos informa que el semáforo de Colón con Hualpén en la salida de la población Gaete hacia la ruta interportuaria está apagado para que los conductores tengan también precaución. El semáforo de calle Hualpén con Colón está apagado en Talcahuano. Nos envía abrazos, saludos Patricio por esta información. Hoy yo quería continuar el debate. La última, tenemos un minutito. En respecto a esta información que dijiste, Juan Pablo, hoy se me fue la idea. Pero respecto atrápala. Respecto al sistema electoral, de que la oposición había señalado ya acuerdos en este sentido y a mí yo no he visto esa información porque finalmente no se han referido a este punto, se han referido a otros principios o bordes que tendría la Constitución. Por ejemplo, desde el oficialismo han hecho guiño a la derecha con respecto a la libertad de religión, el derecho a la propiedad, dentro de otros principios institucionales, pero respecto del sistema electoral, cuando hablaste del voto obligatorio, ya que sería voto obligatorio solamente en el plebiscito de salida y no para elegir a los convencionales. Ahí no, eso es como una discusión que se está dando en la interna. Oye, antes de eso, hay otro accidente de tránsito. Espérate un poco, Juan Pablo. Desde la autopista también, desde Concepción hacia Talcahuano antes de llegar al Trébol. Por eso es que hay una situación caótica, porque se trata de 2 accidentes de tránsito. Gracias, Osvaldo, por la aclaración. Juan Pablo. A ver, pero sí, disculpa si se malentendió. No es que haya un acuerdo respecto en la posición acerca del voto obligatorio en la eventual elección de convencionales. Era algo que a mí me llamaba la atención. Esto ya lo digo desde lo más personal. Yo creo que podemos alcanzar un consenso respecto de la relevancia de lo que fue el voto obligatorio, y yo lo digo siendo un defensor del voto voluntario, y de repente un poco a contrasentido en mi sector, pero también me he ido convenciendo y viendo la legitimidad que te otorga el voto obligatorio, entendiendo que es yo un proceso siempre abogo un poco más por la libertad. Claro. No sé, ahora desde ahí, habiendo visto ya la legitimidad que le otorgó con casi un 100%, el nivel de participación fue increíble, el nivel de legitimidad que te otorga el voto obligatorio, creo que es algo de lo que tenemos que aprender, creo que es algo de lo que tenemos que intentar de replicar. Entonces, para mí, como presidente regional y también a nivel personal, creo que es algo que tenemos que intentar de zanjar. Entonces, por eso es que no entendía a nivel personal por qué van a plantear el obligatorio en el plebiscito salida, pero no en la elección de convencionales. Siendo que yo tengo bastante confianza en que desde mi sector va a haber un planteamiento en ese sentido, voto obligatorio para ambos mecanismos. Que ambos serían obligatorios. Mira, interesante. Y después efectivamente, lo que sí creo, nosotros obviamente planteamos una serie de principios que son relevantes para nosotros, entendiendo, por cierto, que esto es una negociación en proceso. Ahora, lo que sí me llamó harto la atención fue que, justamente como tú bien dijiste, aparece como un guiño la inclusión de los principios de la libertad de religión y la protección del derecho de propiedad en el planteamiento del oficialismo. Sí. Ahora, estaba en la propuesta de texto anterior, hay que decirlo. También. Yo voté a prueba, transparentemente. Y no solamente eso, no solamente está la propuesta, sino que creo que espero que podamos estar de acuerdo en que hoy en día la defensa del derecho de propiedad, la libertad religiosa, son principios que trascienden a la derecha. O sea, si hoy en día esos dos principios son guiños a la derecha,
quiere decir que me parece que la izquierda está desconociendo principios de derechos humanos que se sacaron hace ya bastantes años. Que es el Entonces, titular, yo no sé si la misma por izquierda eso, lo piensa. espero que sea así, porque si no creo que estamos comenzando Pero con el pie hay izquierdo. Pero sí creo que hay que señalar, Juan Pablo, que durante la discusión del texto propuesto fue justamente la derecha quien habló mucho sobre este ítem, Oye, yo el lo derecho puedo- a la propiedad que ¿lo estaba puedo interrumpir o no? incompleto. Es que se nos acabó el tiempo. Ah, ya, bueno. Se nos acabó el tiempo, Juan Pablo, y gracias por haber venido, por haber comparecido a tu cita de los días viernes aquí en Estelares de Buena Costumbre. ¿Ah? feliz. Muchas gracias, se pasaron. Nos Gracias, vemos. Juan Pablo. Nos vemos el otro viernes. Chao, chao. Gracias, María José, por realmente... Sí, yo fui como una estelar porque Sí, hablé más que Juan exactamente. Pablo. Disculpa, Uy, Juan Pablo. Un minuto falta para las 9. Gracias.